Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar esta tarde con una sesión sobre el duelo en tiempos de crisis y mientras os vais incorporando, vamos a esperar un poco hasta que me podáis ir confirmando que se escucha bien y que se ve bien. A ver, bueno, de momento hay poquitas personas que se van conectando. En la medida de lo posible, las personas que me estáis viendo, si me podéis decir si se escucha correctamente y si se ve correctamente, lo voy a agradecer infinito. A ver, vamos a ir esperando un poquito a que me confirméis, para las personas que os acabáis de incorporar, en la medida de lo posible, si me podéis confirmar que se escucha bien. Vale, muchísimas gracias, Rocío. Todo perfecto, así que voy a comenzar. Genial, se ve y se oye bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Paola Cerviño, soy psicóloga y trabajo en Ara Psicología. Y hoy vamos a hablar de un tema que está siendo poco abordado, un tema que por otra parte es bastante tabú, que no se suele tocar, se toca muy por encima, porque es un tema doloroso. Estamos hablando del duelo. El duelo es algo que está siendo muy presente, es un problema que está muy presente en estas semanas a raíz de la situación que estamos viviendo. Muchos de vosotras y de vosotros estáis viviendo, experimentando duelos, múltiples duelos, pero sobre todo duelos personales, duelos familiares, y sabemos que está siendo muy complicado, ¿no? Está siendo muy complicado fundamentalmente por las circunstancias, ¿no? que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, la, la, sesión de hoy va a tener una parte hoy, pero también va a tener otra parte el próximo lunes a las 8:30, si no me equivoco, porque hoy vamos a centrar el duelo en la parte más relacionada con el duelo enfocado a adultos. El próximo lunes vamos a hacer una sesión enfocada al duelo en adolescentes y en niños y niñas, en la infancia y también en la tercera edad, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos en el duelo adulto, en el duelo de las personas adultas. Vamos a hacer un repaso sobre lo que es el duelo. Vamos a ver de qué manera se manifiesta habitualmente. También vamos a hablar sobre la sobremedicalización del duelo de una manera muy por encima, pero sí atendiendo a aspectos importantes sobre la sobremedicalización, sobre este aspecto. Vamos a hablar también sobre pautas de autocuidado, donde vamos a hablar de rituales que no estamos pudiendo realizar ahora, pero también de pautas de autocuidado a nivel personal, más específicas, muy básicas, pero muy necesarias para estar bien. Y vamos a finalizar con algunas pinceladas sobre aspectos básicos para comunicarnos y acercarnos a personas que están en un proceso de duelo, ¿vale? Al final de la sesión voy a dejar una extensa bibliografía para poder consultar sobre esta temática, para personas que estéis pasando por un momento de duelo y para personas que conozcáis a otras personas que están viviendo esta situación, ¿vale? Si os puede ayudar en la medida de lo posible todas esas guías que nosotras hemos revisado y encontrado para poder compartir con vosotros y con vosotras y que os puedan ayudar en esta situación, porque sabemos que a través de una sesión de unos minutos, ¿no? De media hora, 40 minutos, no va a poder solucionarlo todo, ¿no? Y que vais a necesitar más herramientas. Pero bueno, vamos a intentar abordar en la medida de lo posible lo más destacado en la sesión y luego dejaros, ¿no? Bastante bibliografía para que podáis consultar luego en internet y leerla si lo consideráis y si lo necesitáis. Entonces, como os decía al principio, muchas de las personas que nos estáis viendo o que nos vais a ver más adelante, sabemos que vais a estar o que estáis atravesando una situación de duelo, ¿no? Desde Nara Psicología
y desde mi persona en particular queremos transmitiros nuestro más sentido pésame porque sabemos que están siendo momentos muy difíciles, ¿no? Muy, muy dolorosos y muy complicados de afrontar, ¿no? Todas las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos pérdidas de todo tipo y pérdidas de seres queridos en particular, ¿no? Pero a ese proceso que ya de por sí es muy doloroso, ahora, en esta situación que estamos viviendo, se añaden dos aspectos mínimo fundamentales, ¿no? Que es el drama de no poder estar acompañando a las personas que están enfermas, que están en un proceso convaleciente y que no podemos estar ahí con ellas, que están en hospitales o que están en residencias y que están completamente aisladas y no podemos estar ahí, que es lo que nos gustaría. Eso es algo bastante traumático, bastante doloroso para ambas partes y además el no poder estar haciendo los rituales convencionales que haríamos si la situación fuera completamente diferente, ¿no? Eh, entonces, estas dos circunstancias hacen que el duelo, que ya de por sí es doloroso, sea muchísimo más doloroso y más complicado, ¿no? A través de esta sesión y de esto que os he comentado antes, la idea es poder abordar aspectos muy básicos, pero que de alguna manera faciliten estos primeros momentos que estáis viviendo, eh, sobre todo el poder facilitar, asimilar esas pérdidas que estamos teniendo, que es una de las cosas que más nos está costando por no poder estar viendo ni haciendo los rituales, ¿no?, propios que haríamos en otras circunstancias. Entonces, bueno, ojalá que a lo largo de esta sesión podáis encontrar un poco de ayuda en ese sentido, algunas herramientas que esperamos que os puedan resultar, bueno, más o menos útiles, ¿no?, para sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, íbamos a comenzar un poco preguntándonos qué es eso del duelo, ¿no? Y lo que queremos destacar fundamentalmente, en primer lugar, es que el duelo es un proceso natural, es un proceso eh, que, que se genera ante una pérdida importante y que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida y que además se manifiesta en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? A nivel conductual, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel relacional. El duelo, este tipo de pérdidas, ¿no?, de este calibre, que son tan importantes como son duelos de personas queridas, cambian muchos aspectos de nuestra vida y desajustan, producen un desajuste tanto físico como emocional. Si nos leemos cualquier libro sobre duelo, vamos a ver que normalmente los autores y las autoras dividen, ¿no?, en distintos aspectos estas reacciones naturales del duelo. Hay un libro que os dejaré citado al final de la sesión. Cuando finalice todo esto, vamos a dejar la bibliografía y uno de esos libros, que es el que voy a aludir ahora, es un libro escrito por Alba Pallés, que es una psicóloga experta en duelo del Instituto IPIR de Barcelona. Ella, en uno de sus libros, que es muy aconsejable para personas, sean psicólogas o no, sino para personas que están en un proceso de duelo, es muy aconsejable su lectura, que se llama Un viaje a través de las lágrimas o El mensaje de las lágrimas. Este libro lo que hace es una explicación muy cercana sobre cómo es el proceso de duelo y además nos habla de cuáles son las características fundamentales o cómo se manifiesta el duelo en los distintos aspectos de nuestra vida, ¿no?, cuando éste se produce, ¿no? Entonces nos habla de respuestas físicas como puede ser agotamiento, puede ser dolores musculares, tensión en la mandíbula o dolor en la mandíbula, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, pérdida o aumento de apetito, boca seca, opresión en el pecho, sintomatología física muy asociada a la ansiedad, a sensaciones físicas relacionadas con la ansiedad y también con la depresión, ¿no? Pero también nos habla de respuestas emocionales, ¿no?
tristeza, enfado, culpa, sentimientos de venganza, apatía, desgana, confusión, soledad, irritabilidad, eh, miedo y ansiedad, ¿no? Y también nos habla de respuestas conductuales, que son muy frecuentes también dentro de la sintomatología del duelo, como puede ser el buscar a la persona fallecida en casa, el atesorar algún objeto de esa persona fallecida, la hiperactividad también, el estar muy ocupados o muy ocupadas trabajando, haciendo múltiples cosas para mantener nuestra mente, ¿no?, de alguna manera lejos de ese sufrimiento. Y también la hipoactividad, ¿no?, el dejar de hacer cosas también es algo que se puede dar, ¿no? A nivel mental, pues, desconcentración, olvidos frecuentes y muchas preguntas como el ¿y si?, ¿no? ¿Qué pasaría y si hubiéramos cuidado a esta persona en casa? ¿Y si no le hubiera dicho esto? ¿Y si le hubiera dicho esto otro? Muchos sentimientos de sufrimiento, de culpa y pensamientos de tipo, pues no puedo soportar, ¿no?, este malestar. Todas estas sensaciones, todas estas reacciones físicas, emocionales, conductuales, mentales, son sensaciones y reacciones naturales, porque el duelo no es una enfermedad, no es un proceso patológico, el duelo es natural ante cualquier pérdida. ¿Y por qué os decimos esto? Porque muchas veces esa sintomatología, esas reacciones, ¿no?, físicas, emocionales, mentales, se producen de manera simultánea, de una forma muy intensa y naturalmente ese malestar es tan elevado que queremos que remita, ¿no? Y por tanto, pues acudimos al médico o acudimos a un psiquiatra para que nos recete algo. Normalmente nos recetan ansiolíticos o antidepresivos para paliar, ¿no?, ese malestar que estamos sintiendo. Y es completamente natural querer aliviar ese malestar. Pero nosotras consideramos importante tener en cuenta tres aspectos en este sentido, ¿no? Una metáfora y dos ideas fundamentales. La metáfora que vamos a utilizar es la metáfora de la apendicitis. Y la voy a explicar primero para que se entienda cuál es el mensaje que queremos lanzar, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una apendicitis y nos duele mucho, acudimos al médico. Si vamos y el médico nos receta un paracetamol, el dolor de la apendicitis va a remitir, pero eso no significa que la infección desaparezca. De hecho, se puede complicar si no hay dolor. Entonces, con el duelo pasa algo parecido. Si nosotros no atendemos o nosotras no atendemos a ese dolor y no lo recogemos, no lo sentimos, ese duelo se puede complicar. ¿Esto qué significa? ¿Que no tenemos que tomar ningún tipo de medicación? No. Eso significa que si al final decidimos tomar la medicación porque el sufrimiento es muy elevado y nuestro malestar es tan intenso, que tengamos presente que la medicación tiene o sería conveniente que tuviera una perspectiva transitoria, que es momentánea, que es para un tiempo, pero que no es para siempre. Y que además sugerimos esté acompañada de un proceso terapéutico. Porque no queremos patologizar el duelo, queremos poder sentirlo, poder elaborarlo, aunque sea doloroso, porque es un proceso natural que es legítimo, que es necesario, ¿vale? Entonces, que no sintamos ningún tipo de dolor porque estamos con una medicación no significa que el duelo se haya elaborado, significa que la medicación ha remitido ese sufrimiento, pero que tenemos que elaborarlo en algún momento y si vemos que tenemos dificultades es importante que sea en compañía de un profesional o una profesional, ¿vale? ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque las circunstancias que estamos teniendo ahora mismo, donde no estamos pudiendo acompañar a las personas que están enfermas y además no nos podemos estar despidiendo de ellas, hace que toda esa reacción natural del duelo sea muchísimo más intensa y por tanto el sufrimiento sea muchísimo más intenso. Y que tendamos más, ¿no?, a esa necesidad de medicarnos, ¿no?
porque nos cuesta mucho el poder asimilar que esa persona ya no está cuando no estamos pudiendo hacer los procesos naturales que haríamos fuera de esta situación. Por tanto, eh, aquí entramos en la parte de los autocuidados, que como os decíamos, abarca por un lado lo que tiene que ver con los rituales, ¿no? ¿Qué es un ritual? Un ritual es un acto simbólico. Es un acto simbólico que además nos conecta con las emociones y nos permite poner cierto orden a esas emociones. Nos conecta con el dolor, nos conecta con el sufrimiento, pero también nos permite asimilar la pérdida. Y es muy importante en este momento poder iniciar ese proceso de asimilación de esas pérdidas, ¿no? Que no va a ser de la misma manera que antes, evidentemente, pero sí podemos intentar facilitarlo, ¿vale? En la medida de nuestras posibilidades en la situación en la que estamos, ¿no? En este sentido, hemos recurrido a una de las guías que ha lanzado recientemente el Instituto IPI relacionado con cómo abordar, ¿no?, las situaciones de duelo en esta situación en concreto con el coronavirus, donde ellas nos hablan sobre todo de dos tipos de rituales, rituales individuales y rituales sociales pero a distancia, ¿no? Y son rituales que se pueden llevar a cabo ahora en esta situación que estamos teniendo en casa, en esta situación social que estamos teniendo y que nos van a ayudar un poco en esa asimilación de esa pérdida, ¿no? Por lo tanto, a nivel individual, vamos a empezar por ahí, es importante que en los primeros momentos entendamos que pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, podemos querer eh, estar cerca de personas que son un apoyo y además comunicarnos con esas personas, o también podemos necesitar tener nuestro espacio, recogernos en nuestro dolor y no estar muy comunicativas. Si tu caso es el segundo y prefieres no estar muy comunicativa en un primer momento, es importante que, por un lado, le hagas saber a tu familia y a tus seres queridos que necesitas ese espacio para recogerte, pero te sugerimos que permitas, en la medida de lo posible, que las personas que te quieren se acerquen a ti para apoyarte, para ayudarte y para demostrarte que están ahí, ¿vale? Siempre respetando tus propias necesidades, evidentemente, pero es importante también permitir cierta cercanía de las personas que nos quieren, ¿vale? Aunque tengas esa necesidad también de recogerte, que es muy legítima y que también es importante que la manifiestes. Ten en cuenta de que además es una situación excepcional, ¿no? Estamos en un estado de alerta donde tenemos que posponer todos esos rituales que ahora mismo no podemos llevar a cabo, y eso no significa que no los puedas realizar, sino que va a haber que aplazarlos. Como va a haber que aplazarlos, hay cosas que se pueden ir haciendo y que pueden ir facilitando esa asimilación y ese ritual que vas a hacer y completar posteriormente. Y uno de ellos es preparar un escrito para ese evento social que normalmente suele ser habitual en este tipo de situaciones, y poder hablar en ese escrito, poder volcar sobre ese escrito todo lo que estés sintiendo, todo lo que quieras decir sobre esa persona que ha fallecido, ¿vale? Ese escrito puedes compartirlo incluso con personas allegadas, con personas que conozcan a la persona fallecida o con quien tú quieras. También incluso puedes hasta grabar un vídeo, ¿no?, hablando sobre esta persona en modo de homenaje. Si te atreves a eso y si puedes hacerlo, también es muy recomendable, ¿no? Puedes escribir una carta bien dirigida a la persona que ha fallecido, contándole cómo te sientes, pero también puedes escribir una carta a las emociones que estás sintiendo, la tristeza, la alegría, la rabia, la confusión, etcétera. Lo que a la emoción que predomine en ese momento, puedes escribirle una carta. Puedes escribirle una carta a Dios si eres una persona religiosa, puedes escribirle una carta a la vida, puedes escribir una carta incluso a otro ser querido que no sea la persona fallecida y que crees que necesite escucharte o que tú necesites que te escuche, ¿no? Eh, También podrías, ¿no? Si pudieras elaborar un diario donde escribas cómo te vas sintiendo cada día desde el momento de la pérdida, y
que te ayude a volcar eso que estás sintiendo, verbalizarlo, ponerle palabras y plasmarlo sobre un papel puede ayudarte también a ir asimilando esa pérdida. Incluso escribir un poema, o si no te sale escribir un poema, encontrar poemas buscar poemas de otras personas que hayan escrito algo que conecte con lo que tú estés sintiendo, porque a veces nos cuesta, ¿no? Poder ponerle palabras, ¿no? A esto que estamos sintiendo y no nos sale escribir una carta ni escribir un poema, ¿no? Quizás otra persona lo haya podido escribir y podamos utilizarlo, y que pueda representar aquello que estamos sintiendo, ¿no? Pero si aún así no es algo que puedas permitirte, el poder ponerle palabras a esto, también puedes dibujar, puedes utilizar algo más simbólico como el dibujo para expresar lo que estás sintiendo. Lo importante es que lo saques fuera y que lo puedas plasmar sobre un papel y que no te quedes con ello dentro, ¿no? A veces los dibujos pueden ser muy útiles cuando las palabras no nos salen, ¿no? Mm, Otra forma de elaborar esa asimilación y de elaborar ese ritual que no estamos pudiendo hacer es crear un rincón en casa, en un espacio tranquilo, en la medida de lo posible íntimo, donde puedas colocar flores, puedas colocar velas, incluso fotos o algún objeto de la persona que ha fallecido. Un espacio donde te puedas permitir expresar, donde te puedas permitir eh, momentos de silencio, momentos donde puedas mmm, estar contigo mismo o contigo misma pensando en esa persona que ha fallecido, contándole cómo te sientes, contándole cómo te habría gustado que hubiera sido esa despedida, eh, y, y donde puedas tener ese espacio para ti, que además pueda ser utilizado para toda la familia, no solamente para uno de los miembros, sino para todas las personas que lo necesiten como altar, aunque no seas una persona religiosa, no es necesario que lo veas así, sino como un espacio en el que poder, ¿no?, iniciar ese proceso de asimilación de la pérdida y de despedida. Hay personas que utilizan fotos o que hacen vídeos o álbumes con esas fotos y les ayuda mucho el poder conectar porque las fotos tienen una carga simbólica bastante importante y nos conectan mucho, ¿no?, con la emoción. Pero hay personas que no son capaces de ver fotos, de hecho cuando la persona fallece guardan todas las fotos y no las quieren ver. Da igual si estás en un lado o en el otro, no pasa nada si no puedes ver las fotos, ya habrá oportunidad de hacerlo, no hace falta que te presiones, si no puedes ver fotos ahora, no hay ningún problema, ¿vale? Lo importante es que vayas haciendo lo que creas que te puede ir ayudando. Si hacer una foto, si poner una foto o buscar un álbum de fotos o ponerte a ver fotos es algo que ahora mismo consideras que no puedes hacer, no lo hagas. Y no pasa nada por hacerlo, por guardar las fotos. Ahora, si puedes permitírtelo, también está bien, ¿no? Y es aconsejable para aquellas personas que sí creen que pueden hacerlo para ir elaborando ese proceso de asimilación. Y a nivel individual también podemos, pues dentro de una caja, colocar aquellos objetos, dibujos, también fotos o cualquier elemento que sea representativo de esa persona o que tenga algún tipo de mensaje simbólico hacia esa persona que hemos perdido, ¿no? Incluso podemos aquí introducir, ¿no?, la participación de los peques y las peques de la casa que puedan participar en estas actividades, esto ya lo hablaremos el próximo lunes, pero que puedan ser partícipes de estos rituales, incluso que puedan decorar la caja si quieren, ¿no? Porque también forma parte, ¿no?, de ese proceso de despedida. Todo lo simbólico, como es el poder guardar todas esas cosas que representan a esa persona que hemos perdido, son muy importantes, ¿no? Y puede ser también una ayuda y no hace falta salir de casa para poder hacer esto. Con respecto a los rituales de despedida más sociales, cuando hay una pérdida a nivel familiar, es conveniente que en esta situación, en la medida de lo posible, podáis tener una reunión, ya sea por videollamada, por llamada, si estáis todos los miembros de la familia en la misma casa, pues reuniros,
para poder hablar de cuáles son las necesidades individuales de cada uno y de cada una en este momento, ¿no? No todas las personas viven el duelo de la misma manera, no todas las personas tienen las mismas necesidades y es importante ponerlas sobre la mesa para ver en la medida de lo posible cómo ajustar y hacer esos rituales más sociales o más grupales de la manera en la que se ajusten eh, a la mayoría, ¿no? A las necesidades de la mayoría, ¿no? Y que pueda atender a las necesidades al mismo tiempo individuales de cada uno y de cada una, ¿no? Por ejemplo, cosas que se pueden hacer a nivel más grupal y más familiar, ¿no? Teniendo en cuenta que no nos podemos ver, que no podemos ir a la casa de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos para poder hacer este tipo de ceremonias, podemos aprovechar que tenemos las tecnologías, que tenemos Skype, aplicaciones como Zoom, que nos permiten hacer videoconferencias y podemos hacer una ceremonia virtual donde los miembros de la familia pues puedan haber acordado tal día a tal hora quedamos para cada uno decir un mensaje sobre la persona que ha fallecido, hacerle un dibujo, traer una vela a cada uno y cada una desde su casa y guardar un minuto de silencio de alguna manera transmitiendo ese amor y ese respeto hacia la persona fallecida, incluso poner una canción, ¿no? que sea representativa para este momento o de la persona que ha fallecido, leer un poema, leer un escrito, compartir un recuerdo, lo que necesitéis, lo que se os ocurra, lo que os salga, ¿no? Os nazca como familia, ¿no? Hay personas que también deciden publicar en sus redes sociales, en su muro, un homenaje a la persona fallecida, publican una foto, etiquetan a más personas para que también, ¿no? puedan ser partícipes y volcar ahí sus recuerdos, sus homenajes. Eso también os puede ayudar. Incluso construir una página web o una página de Facebook específicamente para esto, para esta persona, para que las personas que le quieren y que no pueden estar cerca puedan hacer un homenaje a través de las redes sociales o a través de un grupo de WhatsApp, grabar algún vídeo, ¿no? a título individual y poder compartirlo con personas que hayan de alguna manera podido compartir algún momento de su vida con esta persona que ha fallecido. Son pautas que son sugerencias, ¿no? Al final, cada familia, cada persona encontrará su manera de realizar esta despedida y desde aquí creemos que pueden haber muchas más. Estamos dando alguna pincelada que os pueda servir, pero evidentemente esto es una decisión que se toma a nivel individual y a nivel familiar y lo que queremos transmitir con esto son algunos pequeños apuntes, algunas pequeñas ayudas para poder iniciar, ¿no? esos rituales que no estamos pudiendo tener fuera y que sin grandes esfuerzos y sin necesidad de salir y de estar cerca físicamente de otras personas, podamos estar cerca a nivel emocional y sentirnos acompañadas y acompañados, ¿no? Pero los rituales no son la única forma ni la única manera que tenemos de cuidarnos en un momento de duelo. Hay otros aspectos muy básicos, pero son fundamentales a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones y que muchas veces, por ser tan fundamentales, se pasan por alto, ¿no? Me refiero a cuidados básicos como comer, como hidratarnos, como el dormir, que además es fundamental para que nuestro estado emocional esté lo más equilibrado posible, ¿no? Los primeros días tras un fallecimiento es muy complicado poder dormir, ¿no? Y suelen haber muchos problemas relacionados con esto, ¿no? Entonces es muy importante cuidar el sueño, cuidar la alimentación, cuidar la hidratación, escuchar nuestro cuerpo. A veces puede necesitar hacer más cosas, otras veces puede necesitar descansar, porque al final esto no dejan de ser eventos traumáticos que desgastan mucho y implican un desgaste emocional que cansa hasta el cuerpo, ¿no? Y podemos tener necesidad de no movernos demasiado.
tenemos que escuchar esas necesidades, ¿no?, de nuestro cuerpo sin perder el autocuidado, ¿no? El poder en la medida de lo posible hacer algo de ejercicio, mantener ciertas rutinas de autocuidado, em, el poder hacer actividad física que no sea demasiado intensa si no nos sale, pero que pueda permitir expresarnos también a nivel emocional, como puede ser bailar, como puede ser incluso, ¿no?, cocinar, actividades creativas o cuidar una planta también, ¿no? Pueden ser cosas que nos puedan venir bien en este momento. Si la actividad física es tan bajita que no puedes prácticamente hacer nada de esto, intenta hacerte pequeños masajes que puedan activar un poco, ¿no?, esa musculatura, esa energía a nivel corporal, porque es probable que haya una tendencia a estar mucho tiempo en la cama, mucho tiempo tumbados, mucho tiempo llorando, y necesitamos, ¿no?, tener ciertas pautas que permitan equilibrar un poco, ¿no?, y sostener un poco esa situación, ¿no?, y que nos permitan no hundirnos, ¿no? En ese sentido, también, aunque resulte muy básico, es fundamental, ¿no?, la higiene personal, el poder ducharnos, asearnos, cambiarnos, lavarnos los dientes, todo este tipo de cosas que son muy básicas y que en cualquier otro contexto no serían ni necesarias ni mencionarlas, en este contexto sí, porque cuando estamos en un momento de duelo tendemos a dejarnos mucho, estamos tan conectadas y fusionadas y fusionados con nuestro dolor que no podemos ver más allá, ni siquiera nuestro propio autocuidado, ¿no? Entonces es muy importante que podamos atender a esas cosas que son como muy básicas, pero que son fundamentales, ¿no? Y ahora que no podemos salir de casa, también, ¿no?, muy importante el poder rescatar los pequeños rayitos de sol si nos acercamos a una terraza, si tenemos la posibilidad, o a una ventana, o incluso salir un momento, ¿no?, al jardín para que nos dé un poquito el sol, que también son cosas muy pequeñas, pero que pueden marcar la diferencia entre estar muy mal y mal. Entonces, sabemos que el proceso del duelo es doloroso, pero tenemos que intentar cuidarnos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la situación, ¿no? Es importante también compartir cómo nos sentimos, acercarnos a las personas que sintamos que realmente nos van a escuchar, que realmente van a estar ahí, van a respetar nuestros sentimientos. Como dije antes, si deseas estar solo o estar sola, es importante que lo hagas notar a tu familia, que lo digas, que lo hagas explícito, o a tus seres queridos, que hagas explícito que necesitas ese momento de recogerte, y como dije antes, teniendo en cuenta que es importante también permitir que las personas que nos quieren se acerquen para ayudarnos en la medida de lo posible. No siempre va a resultar fácil que las personas que se acerquen o intenten acercarse a nosotras eh, lo hagan, porque a veces no saben muy bien cómo acercarse, teniendo en cuenta de que estamos en una situación muy delicada. Esto significa que a veces podemos esperar una llamada de alguien y no la recibimos. Esto no significa que no haya empatía por la otra parte, sino que puedan haber dificultades, ¿no?, por la otra parte a la hora de no saber qué hacer, si te llamo, si no te llamo, y si le molesto, y si a lo mejor está muy mal y ahora no le apetece hablar. Por lo tanto, es importante que si tú necesitas hablar, si tú necesitas comunicar, también puedas permitirte expresar esas emociones y hacer esa llamada que necesitas a esa persona que sabes que va a estar ahí para ti, que te puede escuchar. Es también importante que puedas escribir cómo te sientes. Es importante que además encuentres en tu casa espacios, ¿no?, en los que poder sentirte cómodo, cómoda, espacios de seguridad, y si estás recibiendo muchas llamadas de condolencias, que si vives con personas que te acompañen, con más familia que te pueda acompañar, que te puedan ayudar en ese proceso de recibir las llamadas, ¿no? Es decir, si estás recibiendo muchas llamadas a lo largo del día, que podáis acordar una hora en el día en la que tú puedas recibir las llamadas que tú creas que puedas recibir, o que tus familiares puedan indicarles a esas personas que te llamen que en este momento no puedes,
¿no? Atender esas llamadas y no pasa nada, que lo lamentas, pero que no puedes atender esas llamadas y que ya devolverás la llamada en la medida de lo posible cuando tú puedas hacerlo, si es que puedes. Es decir, al final es muy importante respetar tus propias necesidades en este momento, ¿no? Y procura no exigirte demasiado a nivel cognitivo porque es muy probable que estés mucho tiempo muy distraída, que te quedes en blanco, eh, que te sea muy difícil concentrarte, ¿no? Y en este sentido también es importante que procures no saturarte de información relacionada con todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Si tu familiar o tu ser querido ha fallecido por algún motivo relacionado con el coronavirus, flaco favor te vas a hacer viendo noticias relacionadas con este tema, ¿no? O con cualquier otro tema que te pueda generar malestar. Estamos en un momento de mucha sobrecarga de información, donde es muy difícil huir de todas estas noticias, por lo tanto, especial cuidado con esto, de no estar viendo noticias relacionadas con esto que no te van a ayudar. Por lo tanto, sí estaría bien que puedas desconectar de ese tipo de mensajes y de noticias catastrofistas que te van a estar conectando todo el rato con ese sufrimiento que ya de por sí va a estar acompañándote, ¿no? También es importante que los objetivos que te plantees en este momento, si estás en un proceso de duelo, sean a corto plazo, objetivos muy cotidianos, que además no te plantees grandes decisiones ahora. No es el momento de tomar grandes decisiones. Cuando estamos en este estado de duelo, nuestras emociones son muy intensas y podemos tomar decisiones que a lo mejor más adelante podemos arrepentirnos, por lo tanto no es aconsejable tomar grandes decisiones ahora. Y una pregunta que suele estar muy frecuente con respecto a las decisiones es ¿qué hago con los objetos de la persona fallecida en casa? ¿No? Suele ser una de las primeras cosas que nos planteamos. Date tiempo para responderte a esto. Hay personas que necesitan guardar todos los objetos y no verlos. Y hay personas que prefieren mantenerlos ahí, incluso sacan más fotos y necesitan verlas, ¿no? Date tiempo para ver qué es lo que estás necesitando. Si ahora mismo necesitas guardarlas, no pasa nada, las puedes guardar. Si necesitas tenerlas cerca también, no pasa nada. Lo que vayas necesitando, esto puede ir cambiando además, ¿no? En los distintos momentos que vayas atravesando. En un momento inicial puede ocurrir que prefieras no ver nada y está bien también, ¿vale? Quiero decir que al final el objetivo es que puedas atender a esas necesidades sin sentirte culpable, intentando respetar lo que estás necesitando en ese momento, ¿no? Es importante aquellas personas que lo necesiten, que puedan acceder a más información sobre este momento que están viviendo, sobre el duelo. Como os digo, como os decía, yo al finalizar voy a dejar un comentario con bibliografía para que podáis leer todo lo que necesitéis sobre duelo, ¿vale? Para comprender mejor este proceso que no es nada fácil de experimentar, pero cuando tenemos un poco de información sobre ello, se vive y se experimenta de una manera distinta y podemos entender lo que nos está pasando y llevarlo un poquito mejor. Por lo tanto, eso es súper importante, tener información sobre eso y yo la voy a dejar al final, ¿vale? También importante mantener ese espacio donde podáis, de alguna manera, tener ese momento de conexión con vuestras emociones, ese espacio dentro de casa donde podáis tener todos los días pues un ratito de silencio para conectar con lo que estáis sintiendo, para expresarle al ser querido lo que estáis viviendo. Un momento, digamos, más espiritual para vosotros, para vosotras, donde podáis entrar en conexión con esto, ¿no? Con la pérdida, ¿no? Incluso cualquier actividad como dibujo, baile, cualquier actividad artística que os permita conectar con esto de una manera más espiritual también, ¿no? Y como he dicho desde el principio, sin ningún tipo de connotación religiosa, esto es algo que está en todos los procesos de duelo, la parte más espiritual y que a veces se desatiende y que es importante también tener en cuenta, forma parte del ritual, ¿vale? Como digo, y como decía antes, todas estas cosas que os estamos diciendo, que os estoy comentando, son indicaciones y sugerencias. El duelo es muy subjetivo. Cada persona se conoce,
sabe lo que está necesitando en ese momento y hay cosas que ahora mismo le pueden venir bien, que las puede utilizar, pero habrá otras que no es el momento o no las necesita o prefiere no hacerlas. Al final, esto es simplemente un intento de dar alguna herramienta, pinceladas que os puedan servir para un poco atender y sostener esta situación, pero si os ocurren otras cosas que puedan veniros mejor, también son válidas. Al final, la idea es que podáis realizar vuestro propio ritual y que se ajuste en la medida de lo posible a vosotros y a vosotras al máximo, ¿no? Y ojalá algunas de estas cosas, ¿no?, que os estamos diciendo os puedan resultar de ayuda, ¿no? Eh, Voy a ir terminando porque ya llevamos unos 40 minutos y ya es bastante tiempo, pero no me quería ir sin comentar un poco cómo relacionarnos y cómo hablar, cómo dirigirnos a personas que están en un momento de duelo. Porque puede que no sea tu caso, puede que ahora mismo tú no estés atravesando un momento de duelo, pero puede que conozcas a personas que estén viviendo esta situación, ¿no? Y a veces intentamos acercarnos de la manera más cariñosa del mundo, de la manera más amable, más cercana, pero la otra persona no lo recibe así o sin querer, desde nuestra buena intención, podemos decir algo que puede incluso dañar más. Entonces, recomendaciones como muy básicas, ¿vale? Eh, Hay personas que, como he dicho antes, no pueden estar ahí ni pueden hablar con nosotras porque están muy vinculadas con su dolor, ¿no? Muy fusionadas con su dolor y no pueden hablar. Y tampoco cuando hablan, tampoco están muy comunicativas, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que una persona en duelo no nos llame, ¿vale? Es muy probable que una persona en duelo no se ponga a hacer llamadas ni ponga a contarse, ni se ponga a contar todo lo que está sintiendo. Por lo tanto, una manera amable de acercarnos a ellas es poder decirle, ¿no?, que no es necesario que me contestes si no puedes o si no te apetece, pero quiero que sepas que estoy ahí para lo que necesites, que lamento mucho lo que te ha ocurrido y si a ti no te parece mal, te voy a ir llamando para preguntarte cómo estás. No llámame si te encuentras mal, sino mantener esa actitud activa de yo te voy a ir llamando para ver cómo te estás sintiendo, ¿no? Para ver cómo lo llevas, ¿no? Porque a veces, ¿no?, nos quedamos un poco tranquilas pensando que nos va a llamar y a veces no nos llaman y lo pueden estar pasando muy mal o pueden estar necesitando hablar. Por lo tanto, mantener esa actitud más activa de cara al saber cómo está la otra persona sin esperar a que nos llame, ¿no? A veces no sabemos qué decir en un momento de estos y está bien poder decir eso. No sé qué decirte, ¿no? No sé qué decirte en este momento, eh, pero ojalá pudiera darte un abrazo porque me encantaría estar contigo y poder acompañarte, ¿no? Y eso va a ser mucho más sano que decirle, sé fuerte, no llores, que son como cosas que nos salen, ¿no?, de una manera como muy automática. No sufras, que si tú sufres, pues probablemente la otra persona no lo querría, o anímate, hazlo por tus hijos, hazlo por mí, hazlo por, ¿no? Ahora mismo la persona tal vez no pueda ser fuerte, tal vez necesite estar en su proceso de duelo y en su dolor. Y al final no deja de ser una forma de intentar animarla porque nos duele mucho, nos duele demasiado verla tan angustiada, ¿no? Pero en ese intento de animarla en realidad le estamos invalidando, ¿no?, su emoción y le estamos de alguna manera coartando esa forma de expresar, ¿no?, lo que está sintiendo, su dolor, ¿no? Por lo tanto, frases como el primer año es el peor y luego ya verás cómo te encuentras mucho mejor o no sé, habrá que resignarse, esto es ley de vida, no son frases que ayuden demasiado en este momento, ¿no? Por lo tanto, hay que tener como mucho cuidado en las palabras que utilizamos y simplemente una llamada telefónica, aunque la otra persona no pueda hablar y le podamos decir, sé que no puedes hablar, pero si quieres mantenemos esta llamada en silencio y yo te acompaño en ese silencio, o hacéis una videollamada y os acompañáis en silencio, también puede ser, ¿no?, una forma de estar ahí presente en la distancia, pero presente, ¿no? Y también importante tener en cuenta
aspectos como muy básicos, ¿no? De recordarles, sobre todo si esas personas que han tenido una pérdida son personas muy mayores, el estar pendientes de sus necesidades básicas, de que se alimenten bien, de que coman bien, de que se aseen, em, de sugerirles, ¿no? Desde el cariño, todas estas cosas, ¿no? Que son muy importantes y que muchas veces se olvidan, ¿no? Y no se tienen en cuenta en este tipo de procesos. Estamos tan volcadas en la parte emocional que no nos damos cuenta de que se está dejando en otros aspectos que también son relevantes y que tienen que ver con la emoción que está sintiendo. Um, bueno, a nivel grupal o vecinal, que se pueda hacer de manera sana para poder acompañar este tipo de momentos, ¿no? Si hay posibilidad, ¿no? Y es una vecina o un vecino el que está viviendo este momento y hay comunicación entre todas, ¿no? Entre todos, si es un grupo de amigas o de amigos, ¿no? O de la familia, que entre todos puedan elaborar, ¿no? Una especie de libro de condolencias o un texto, un escrito, ¿no? Que le pueda llegar a la persona afectada también. Es aconsejable o es sugerible para que pueda sentir que está acompañada o acompañado dentro de la distancia que estamos teniendo ahora, ¿no? Que está siendo bastante complicado. La siguiente semana hablaremos, ¿no? De la importancia, además de, dentro de los procesos de duelo, tener en cuenta a todos los miembros de la familia. Y ahí estoy hablando de niños, niñas, adolescentes, que muchas veces se dejan para lo último, o incluso personas mayores que por no hacerle sufrir no se le cuentan cosas o se oculta información, y es importante que todos los miembros de la familia puedan iniciar su proceso de duelo lo antes posible. Ya hablaremos con más detalle en la siguiente sesión sobre esto, pero bueno, me parece fundamental recalcarlo ahora, aunque lo hablaremos en la siguiente sesión. Finalizo aquí porque me he extendido mucho y voy a dejar toda la bibliografía ahora mismo en un comentario para que podáis acudir a ella en el momento que lo necesitéis. Haré lo mismo en la próxima sesión para que podáis revisar, indagar, informaros, ¿no? De esta situación. Ojalá todo lo que os he comentado os haya podido servir de alguna manera, os haya podido ayudar. Ha sido como muy por encima, pero ojalá os pueda ayudar en la medida de lo posible. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario sobre alguna de las cosas que haya podido comentar yo. Dejo un par de minutitos por si alguien quiere comentar alguna cosa, y en caso de que no, cerramos ya porque ya llevamos un ratito largo. A ver. Gracias, Rocío, gracias a ti por estar ahí del otro lado. A ver, creo que no hay ninguna duda. De momento no hay nadie que haya comentado nada. Voy a entender que no hay ninguna duda. De todas maneras, si la dejáis posteriormente ahí, podemos resolverla sin ningún problema. Yo escribo y respondo. Y os voy a dejar toda esa bibliografía para que podáis revisarla y que os pueda ayudar o que podáis compartir con personas que les pueda servir. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos el próximo lunes a las 8:30. Un abrazo.